Dale gracias a Él. Terminamos con una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para salvar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y lo fuerte. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios, ¿cómo está? Marchando está. Grande y fuerte. Y fuerte es nuestro. Oh sí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. ¡Viene ya! Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida a todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Y seamos hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Hoy queremos adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto lo veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy saltando, brincando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Volveremos, mire, volveremos cantando, Volveremos cantando. danzando, volveremos danzando. Volveremos Con gozo, danzando. volveremos con gozo, Volveremos con gozo. volveremos gritando. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Le damos toda alabanza al Rey que vive, al Dios que está sentado en su trono, porque nos permite una vez más estar aquí a través de la plataforma de Facebook Dios Fuente de Poder Bogotá. Recibo una cordial bienvenida
todos nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, la iglesia del Señor que está a esta hora sintonizándonos a través de esta red social. La gloria sea para el Señor, que Él es el que se ve, es el Señor el que está delante de nosotros, Él es el Rey de gloria. Él es el Rey que está sentado en su trono. Así que reciba un cordial saludo en el amor del Señor de esta su servidora Karen Cantillo de Álvarez para todo el pueblo santo del Señor que siempre nos está sintonizando a través de nuestra plataforma de Facebook. También queremos saludar a nuestra junta directiva de la misión Dios Fuente de Poder, encabezada por nuestro pastor Cristian Escorcia, presidente de la misión, su esposa, pastora Cristina Barrios, y también a todo el resto de pastores que pertenecen a la junta directiva de nuestra misión. Igual manera a nuestros cuerpo pastoral, la asamblea de pastores, que también le damos un saludo muy especial a todos ellos que también están siempre apoyándonos, los pastores del Concord, nuestros pastores también de Santa Marta, los de diferentes lugares, el pastor Leonardo Mesa y su esposa. Le damos la gloria al Señor por los pastores de Panamá. Gloria al Señor porque somos uno en Cristo Jesús. Somos uno solo, todo el cuerpo pastoral y en la iglesia del Señor, la misión de Fuente de Poder. Siempre estamos todos apoyándonos, escuchando la palabra del Señor, escuchando lo que Dios trae a través de cada siervo del Señor Jesús. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a colocar esto en las manos del Señor, como siempre lo hacemos, porque todo es para la gloria de nuestro Señor Jesús. Él es el que se glorifica, Él es el que está aquí en medio de todos nosotros, Él es quien gobierna aquí la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Dios de todo poder, Dios de toda gracia, ante ti venimos, oh Rey amado, ante el trono de tu gracia, Señor, a humillarnos ante ti. No hay mejor antídoto para nuestra alma, Señor, que es estar humillado ante su presencia, mi Rey. Te adoro y te glorifico. Eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu amor, Señor, para siempre es tu bondad, oh Dios. Siempre, Señor, serás tú el que se glorifica en nuestra vida. Siempre serás tú, Señor, el Rey de gloria que se mueve, Señor. Siempre serás tú la persona más importante de nuestras vidas y de esta misión, Dios Fuente de Poder. Siempre serás tú, Señor, el que más importante en medio de tu pueblo, oh Dios. Eres tú, Señor. Hemos sido lavados por la sangre de tu Hijo. Y eres el más importante de nuestros corazones y de nuestras vidas. Por eso, Señor, ante ti nos humillamos. Reconocemos, Señor, nuestra inferioridad ante ti. Reconocemos, Señor, que solo tú eres el ser supremo. Eres el máximo de todo, Señor, de toda la creación, de toda sabiduría, de todo poder. Eres tú, mi Rey. Por eso ante ti venimos, Señor. Un pueblo, Señor, que viene ante su presencia a presentarse siempre con humildad, con sencillez, con un corazón, Señor Padre, humilde ante su presencia, reconociendo nuestra dependencia, Padre, absoluta, sometida a ti, Señor. Padre, ante ti, Señor, ante su gloria, ante la gloria del el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Oh Señor, por eso seguimos orando, seguimos clamando. Seguimos, Señor, ante su presencia para darle, Señor, lo que a usted, Señor, le pertenece, toda la majestad ante ti, Señor, pero también humildemente venimos, Señor, ante tu presencia, mi Rey, colocando, Dios, nuestras vidas, los enfermos que están, Señor, ahora mismo con esta pandemia del COVID, las familias de tu pueblo, siempre están delante de ti, el que está pasando por el duelo, Señor, de la muerte, el fallecimiento, Señor, de un ser querido, de varios seres queridos, oh Dios, Padre, lo ponemos ante ti. Señor, mira nuestro país con misericordia. Míranos, Señor, nuestras ciudades con misericordia, Padre. Tu palabra dice que donde abunda el pecado, también sobreabunda tu gracia. Nos hemos despertado, Señor, reconociendo que tu misericordia se ha renovado.
que tu misericordia sea renovado en este día, Señor. Y por eso ante ti venimos, oh Dios, teniendo, Señor, un corazón, Señor, que reconoce que eres tú la única solución para nuestra vida, la única solución para nuestra sociedad, la única solución para nuestro país, la única solución, Señor, eres tú en el mundo entero. Por eso, Señor, venimos implorando tu favor. Venimos implorando tu misericordia. Venimos implorando tu majestad, Señor. Glorifícate en cada familia colombiana. Glorifícate en cada familia, Señor. Padre, en todos, en esa tragedia de ese pueblo, Señor, de Tasajera. Señor, mira cuántos fallecidos ya van. Señor, esa pobreza, esa miseria, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu favor esté allí, Señor. Oh Padre, ten misericordia, tu favor, Señor, con ese pueblo, tu favor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Mira aún, Señor, hay hermanos allí, cristianos, Señor, hombres que te han confesado, Señor, también que sus hijos estuvieron allí. Padre, ten misericordia. Ayúdales, Señor, tú eres el descanso, tú eres la fortaleza. Señor, ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Eres el único a quien podemos ir, eres el único en quien podemos contar, Señor. No estamos esperanzados, Señor, en los adelantos científicos, no estamos esperanzados, Señor, en lo que puedan hacer nuestros gobernantes. Estamos esperanzados, oh Dios, en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Por eso aquí estamos, oh Dios, siempre delante de ti orando y buscando tu rostro, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en las familias. Glorifícate, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también ponemos, Señor, esas necesidades económicas, Padre, que todos estamos pasando, Señor. Padre, que este país está atravesando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia y provee todos los recursos, Señor. Padre, al pobre, al que no tiene que comer, al que no tiene, Señor, con qué pagar el arriendo, los servicios. Provéele, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Rey. Eres tú el Dios bueno, Señor. Eres tú el Dios de misericordia. Los familiares de tu pueblo, todo, Señor, provee. Pero también, Señor, pedimos, Padre, que este tiempo, Señor, sea un tiempo para accionar en ti, para buscar tu rostro, mi Señor, para buscar tu presencia, para que muchos puedan volver a ti, aquellos que se apartaron puedan regresar ante ti, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate, mi Rey amado. Glorifícate, mi Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos tu favor, te suplicamos tu misericordia, porque, Señor, dependemos de ti. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu gran poder y tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te vas a glorificar. Señor, bendice nuestras vidas. Danos de tu espíritu, de tu poder y de tu gloria, Señor, en esta tarde. Danos de tu espíritu. Danos el maná fresco, Señor. Siempre, nunca falta el maná, Señor. Este maná que tú estás trayendo, Señor, en la mañana. Este maná que tú estás trayendo en las tardes para tu pueblo. Nunca falte esta comida espiritual, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te damos todo el honor y todo el poder a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia, Padre. En Cristo Jesús te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Seguimos con este tema y esta enseñanza que el Señor nos ha regalado a través de este
buen tiempo que estamos en esta cuarentena espiritual, en este campamento de Dios, y se llama Las amenazas de la Iglesia del Señor Jesucristo, en el subtema el posmodernismo. Una amenaza es un peligro inminente que pone en peligro una organización, una persona, y que nos alerta a estar siempre pendientes de lo que puede suceder, de lo que puede venir, de por dónde nos puede afectar ese peligro. Y el Señor nos está hablando acerca de que es el posmodernismo, el confabulado de los tres enemigos de la iglesia, y que viene de una forma muy sutil a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, para cambiar y distorsionar la verdad de Dios. La verdad de Dios que está plasmada en la palabra del Señor y que nos lleva a nosotros como cristianos, como creyentes, al cumplimiento de esta palabra, al cumplimiento de las escrituras, y nos muestra un camino, nos muestra una senda, nos muestra cómo debemos actuar, cómo debemos andar, y aún cómo debemos ser en el Señor. Nos muestra cómo debemos ser la imagen de Jesús en nuestra vida, que tenemos que nosotros tener el carácter de Cristo en nuestra vida, en nuestra alma. Y el Señor nos los dejó en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Y para tales cosas no hay ley. Ese es el carácter que debemos tener nosotros como creyentes. Pero el apóstol Pablo nos habla en segunda carta a Timoteo, que es el texto que hemos estado hablando todo este tiempo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, y nos da desde el principio nos habla acerca de las características que hacen al hombre actual, al hombre postmoderno, y del cual la iglesia del Señor tiene que estar apercibida a que no desarrollemos este tipo de carácter, este tipo de forma de ser, porque el carácter del hombre se puede cambiar, se puede transformar a través de la educación y a través también del ambiente de donde uno se haya criado. Entonces, si nosotros estamos en este mundo, tenemos que saber que como iglesia del Señor, este tipo de corrientes que se levantan dentro del mundo pueden dañar y penetrar nuestra vida y pueden quitar el fruto del Espíritu, que es el carácter del creyente. Entonces, el Señor nos ha hablado y ha venido cada una de estas características y cualidades que posee este hombre actual, que no son buenas, que no pueden llamarse, aquí nos lo narra y son adjetivos, pero que no llegan a ser cualidades, sino más bien en su gran mayoría defectos. Y estamos hablando aquí en el versículo 4 acerca de los amadores de los deleites más que de Dios. Y esto hace que podamos mirar y que podamos profundizar acerca de la corriente filosófica llamada el hedonismo, que es la corriente que se basa en el placer, en la búsqueda del placer en cualquier forma, en cualquier medida. Bendito sea su nombre. Y el Señor nos habla en su palabra, y lo hemos especificado a través de los diferentes tipos de formas humanas que podemos obtener placer. El placer físico, que a través de la comida, a través de la sexualidad. Estamos también hablando del placer psíquico, que nos produce el ocio, la recreación, la diversión, y todo eso el Señor nos estuvo hablando, y usted puede encontrarlo allí en nuestra plataforma de Facebook. Y estamos hablando acerca del placer emocional, de ese placer emocional que lleva al creyente a no solamente querer, y que es en el ámbito natural de ser aceptados, de ser queridos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hijos, por la pareja que tenemos, sino que hoy en día se ha despertado un deseo muy fuerte, muy ferviente de ser amado y de ser aceptado socialmente, pero en grandes cantidades, en masas. Y desde allí es donde se puede dar a entender un tipo de personalidad
que es un tipo de personalidad que a través de aquella admiración que puede, que busca, que quiere, que desea obtener el hedonista, para él sentirse emocionalmente bien, querido, amado, aceptado, que puede ser admirado por otros. Y allí está el peligro que nosotros como creyentes, ante una verdad que Dios nos trae, ante una verdad que Dios nos da, y es que nosotros debemos ser el reflejo de Jesús, que nosotros no vinimos a esta tierra a agradar al mundo, y que el mundo tiene que aborrecernos. El hedonista prefiere, como su deleite es mucho más fuerte que el amor hacia Dios, entonces él está en esa búsqueda y no le importa dejar los principios bíblicos, el agradar a Dios con tal de obtener lo que desea. Y hemos estado hablando del rey Saúl, estuvimos hablando de Caín y cómo estos personajes odiaron la palabra de Dios, odiaron el mandato de Dios solo por estar en la búsqueda de la aceptación social, de la aprobación social y de aún de la admiración social en masas. En masas. Entonces, nosotros vimos y hemos estudiado acerca del rey Saúl, todo lo que hizo y por qué le falló Saúl en todas las diferentes etapas que el Señor fases y mandatos que el Señor le mandó al rey Saúl para que pudiera hacer lo que Dios le mandaba hacer, y cómo ponía y anteponía ante la palabra de Dios el deseo del pueblo y del deseo de agradar al pueblo y no el deseo de agradar a Dios. Entonces, de ahí se desata en el hedonista, y por eso hemos venido hablando y hemos venido enfatizando acerca de este tema del hedonismo, porque el hedonismo saca muchas obras de la carne en nuestra vida. Y estuvimos hablando acerca de Caín y Abel y cómo cuando el Señor le habla que tenía que hacer lo bueno para que sea enaltecido. No tenía que hacer lo que él quería hacer, sino hacer lo bueno para que fuese enaltecido. Entonces vamos a buscar en el día de hoy, vamos a buscar Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1. Para que miremos cómo se va desarrollando este hedonismo dentro de la congregación. Y estuvimos hablando que el hedonismo dentro de la iglesia, en ese placer emocional de querer siempre ser el mejor, de querer siempre ser el más admirado, el querer ser siempre el más querido, el querer siempre el que hace las cosas mejor, el ser aprobado, el que todos tengan en cuenta, el ser aplaudido, cómo desata las obras de la carne, y una de ellas que estamos estudiando es la envidia. La envidia. Entonces Santiago capítulo 4 versículo 1 nos dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Entonces, la palabra del Señor nos habla y nos muestra cómo, por qué se desata todo este tipo de conductas en el creyente. Y el Señor nos dice aquí, hay guerras, hay pleitos. ¿Por qué? Porque están metidas las pasiones dentro de allí y porque hay codicia dentro de los corazones. Hay codicia que produce a su vez, la codicia produce a su vez envidia. Y dice el Señor, y todo esto, ¿a raíz de qué? ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué? De un factor: para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Entonces, el Señor nos habla y el Señor nos
dice acerca de la envidia, que produce en las personas que solo están en la búsqueda del deleite personal, en la búsqueda del deseo personal, en la búsqueda de su realización personal, pero no en la búsqueda del agrado de Dios, del deleite en Dios, de estar delante de la presencia de Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto. Porque todos deseamos agradar a Dios. Pero cuando se desata en nosotros el ego, el orgullo, la vanagloria, ese deseo desmesurado por querer brillar más que el otro, es lo que Dios empieza a mirarnos y a repararnos en nuestra vida. Es lo que empieza el Señor a examinar de nosotros. ¿Estamos haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos habla? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos dice? El Señor nos da la raíz del problema. ¿Por qué la envidia se desata? Porque hay un deseo, porque yo deseo aquello. Yo soy el que quiero verse reconocido. Yo soy el que quiero verse, porque se codicia un carro. Porque para nuestra sociedad el tener un carro es supuestamente un sinónimo de estatus social. Entonces el que tiene un carro que se siente carnalmente se siente que está mejor que el otro que anda de pronto en un bus. Entonces esto lo hace ver superior, se siente superior porque yo estoy en un carro. Y son cosas tan pequeñas, pero que hacen que el corazón se infle, hace que se sienta superior al otro, y entonces el otro que está caminando, que se le toca ir a pie, que le toca montarse en un bus, que le toca montarse en el Transmetro, en el Transmilenio, bueno, entonces empieza a mirar al otro que se van en su carro y entonces empieza a desear, a codiciar o a sentirse en poco porque ese tiene aquello. Y no es lo que Dios le agrada. No es la forma de Dios. No es lo que Dios quiere. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos el agrado de Dios. Queremos vivir como Dios nos dice. Tenemos que hacer como Él nos manda. Y por eso Él nos dice, no debemos codiciar. Por eso Él nos habla, no debemos estar en pleitos por causa del deleite, por causa de lo que yo deseo, por causa de lo que yo quiero, por causa de lo que a mí me gusta, por lo que en mi carne no he podido todavía doblegarme a dejar aquello, sino que yo todavía quiero ser la número uno, porque todavía quiero ser el que mejor cosas tiene, porque todavía quiero ser el que todos reconozcan, el que todos miren, y el que todos admiren, el que todos deseen, y aún el que todos codicien. Y pasa algo con el hedonista, que no es solamente el deseo, sino que también se complace con todo aquel que lo codicia, con todo aquel que lo envidia. Se complace, hay una complacencia. Y entonces nosotros tenemos un dicho muy popular acerca de una publicidad que salió hace muchísimos años y que por tradición se ha repetido en nuestro léxico y en nuestra forma de vida, que es envidia es mejor despertarla que sentirla. Entonces, hay una satisfacción personal. Hay una satisfacción personal en el hedonista porque me envidia. Ahí no está Cristo. Ahí no está la persona del Señor reinando en ese corazón. Porque aquel que ama, le duele aquello. Porque no quiere que en la iglesia del Señor sucedan ese tipo de cosas. No desea que en la iglesia del Señor esté pasando ese tipo de situaciones. Y más bien le duele su hermano y va a ir a orar por aquel hermano que está en esa situación. Pero cuando yo me enorgullezco y me pongo altivo y me pongo arrogante y más bien me complazco porque me están envidiando, porque me están viendo, porque es que aquí estoy yo y qué culpa tengo que Dios me haya
haya bendecido a mí y a ti no. Pero esas son palabras donde hay complacencia, aunque queramos ocultarlas, pero que el Espíritu de Dios está viéndolas en nosotros. Que el Espíritu de Dios está viendo en nuestra vida. Y por eso son palabras del común y son frases del común que están dentro de nuestro mundo y de nuestra cultura y de nuestra tradición, pero que penetran en nosotros para hacerla en nosotros una forma de pensamiento y una forma de vivir. Pero ¿qué nos dice el Señor? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tú, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto no es lo que Dios nos ha llamado a tener. No es esta la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Esta no es la forma del Señor para nosotros tener y para nosotros andar con ese tipo de argumentos y ese tipo de proceder y esa forma de vivir, de que me complazco porque me gusta, porque me siento atraído, de que me envidien, porque me siento atraído de que la gente me esté llamando y todo el mundo me halague. Entonces aquel que me rechaza, entonces yo me voy a sentir más altivo todavía porque no está conmigo o porque no aprueba ciertas cosas que yo hago. Entonces ya me envidia, ya me tiene celo, ya me tiene esto, ya me tiene lo otro. Y entonces, hermanos, un tirijala dentro de la congregación por causa de este tipo de cosas que se dan dentro de la iglesia del Señor. Y es lo que tenemos que sacar. Porque es un hedonismo oculto que está en nosotros. Porque a nosotros nos complace sentirnos amados, sentirnos queridos. Pero una de las cosas que debemos entender es que todos no nos van a amar y todos no nos van a admirar y todos no nos van a querer. Y nosotros no somos todos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Ni soy tampoco un reloj de oro para que case bien en la mano. No. Somos hombres y mujeres. Somos hombres y mujeres que tenemos nuestras virtudes y que tenemos nuestros defectos. Y que algunos se quedarán con nuestras virtudes y dejarán pasar ciertos de nuestros defectos. Pero hay otras personas que se enfatizarán más en nuestros defectos y no mirarán nuestras virtudes. Y amén, gloria a Dios, y nos toca seguir y avanzar en el Señor. Pero el hedonista, como está deseoso de tener a todo su público y a todo aquel que pueda obtener como su público, entonces va a hacer todas las formas posibles para agradar. Entonces aquel que no le agrada es el envidioso, es el que no está conmigo y es un envidioso y empieza con su cuento y ahí empieza la marcación de la envidia, del celo y una etiqueta que es que me tienen envidia, porque no se aprueban sus cosas, porque no están de acuerdo con sus cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esto el Señor lo vivió, el Señor lo pasó también, y eso hablamos la semana pasada, acerca de aquellos que tienen envidia por causa de la popularidad de otros. Pero, hermanos, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el Señor nos aceptó y el Señor nos amó con amor eterno. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios. Y Él, por medio de Jesucristo, nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó, nos amó, nos trajo a su redil, nos hizo parte de su redil, de su iglesia. Así que, así como el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, de aquí en adelante nosotros tenemos que bastarnos con el amor de Dios para nuestra vida.
bastarnos con el amor de Dios para nuestra vida. Gloria a Dios por los que Dios permite que dentro de su congregación y dentro de su iglesia amen, aprecien, nos quieran. Gloria a Dios. Pero también gloria a Dios por aquellos que no lo hacen. Gloria a Dios. Porque el único a la larga que debe verse y que debe estar y quien debe ser más importante en medio de la congregación es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Él es el eterno, Él es el grande, Él es el más importante. Y cuando aquel hermano entienda que el Señor es el más importante, entonces también va a poder amar a su hermano, va a poder amar al otro, a quien Él aún ha concedido como o ha pensado que es su rival, el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que el Señor nos enseña que no debemos dejarnos llevar, por este tipo de situaciones que ocurren dentro de la iglesia, porque la envidia es el carcoma de los huesos. Es el carcoma de los huesos. Vamos a buscarlo en Proverbios capítulo 14:30. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es carcoma de los huesos. Entonces la envidia es un cáncer dentro de la congregación. La envidia es un cáncer que mata el cuerpo, pero que al estar en los huesos, al estar metido en los huesos, entonces hace que nosotros no podamos avanzar. Y por eso muchos, cuando son levantados por el Señor, ministerios, liderazgo, colaboradores, videntes, vasos de Dios, cuando son levantados por el Señor, cuando son promocionados, cuando el Señor empieza a usarlos, empieza en los hombres a levantarse con la envidia, a levantarse, porque no es en sí al ser humano a quien el enemigo quiere dañar y quiere afectar, sino a la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor, al avance de la obra de Dios, al avance de la iglesia del Señor. El enemigo no está enfocado en la carne de nosotros, ¿verdad? No es en el cabello, no es en los ojos, no es en la persona. El enemigo lo que quiere es apagar el vaso, apagar el instrumento para que la obra de Dios no avance por medio de los instrumentos de Dios que Dios puede usar para predicar su palabra, por medio de los instrumentos de Dios que Dios quiere usar para mostrarle a los videntes, a mostrar. Y no quiere, el enemigo no quiere. El enemigo se rehúsa. Por eso es carcoma de los huesos. Porque los huesos permiten la movilidad en nosotros. Permiten que podamos avanzar. Los huesos permiten que nosotros podamos caminar, andar. Y si los huesos están debilitados, entonces, ¿qué va a estar una persona enferma en una cama, tullida, porque no puede moverse, porque le es difícil movilizarse, porque le va a costar más? Así que resulta que la envidia va directamente a frenar la iglesia del Señor y el avance de la obra de Dios y de la palabra del Señor, del evangelio de Jesucristo, para que muchas personas no lo puedan oír y no puedan ser bendecidos por Dios. Por eso va directamente a los huesos. Por eso es carcoma de los huesos, carcoma de los huesos. Y se nos hace difícil aceptar la envidia. Se hace difícil aceptar aquello en nuestra vida. Porque no me gusta, porque me siento que el ego herido, de que yo pueda aceptar. Ay, no, porque que van a decir que yo tengo baja autoestima, que van a decir que yo tengo problemas, que yo soy un acomplejado. Bueno, ¿cuántas cosas pueden decir hoy en día, pueden diagnosticar de mí si yo resulto confesando o pidiendo perdón por esto? Y no es así. Y no es así, porque no es lo que Dios le agrada. Tenemos que ser sinceros delante del Señor. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 2.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, esto de aceptar la envidia en nuestra vida muestra una carnalidad de nosotros. Y por eso no queremos mostrar que somos envidiosos. No queremos mostrar que tenemos celo. No queremos mostrar que, uy, no, que a mí me gusta, a mí me gusta y me encanta que me tengan envidia. A mí me gusta que me tengan envidia, porque yo me complazco, porque yo me siento el importante, yo me siento el grande cuando una persona tiene envidia de mí. ¿Y qué nos está mostrando el Señor? Sois carnales. Cuando tenemos ese tipo de actitudes, el Señor nos está diciendo que somos carnales y no le agrada al Señor. Es una de las obras de la carne en Gálatas 5:19. Nos los declara el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Reconocer nuestra carnalidad. Reconocer que está esa parte de nuestra vida en nosotros, que a Dios no le agrada, para poder ser libres de aquellos y pedirle al Señor, Señor, necesito que tú saques este sentimiento profundo de mí. Señor, aquí estoy. Reconozco mi carnalidad y la muestro. Me expongo delante de ti. Me pongo delante de tu presencia y me destapo ante ti para que tú veas mi carnalidad. Que tengo esta obra de la carne en mí todavía. Que todavía tengo el celo en mí y que estoy siendo partícipe del estancamiento de tu obra. Partícipe del estancamiento de tu obra. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor desde el principio el Señor pone el freno en los mandamientos cuando nos dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás a su esclava, no codiciarás a su buey. Eso lo puede encontrar usted en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás nada que le pertenezca a tu prójimo. No le codiciarás nada. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, la envidia comienza con una codicia, con un deseo de aquello, con un deseo de obtener aquello. Y se goza cuando aquella persona no lo tiene, cuando se le ha sido arrebatado o cuando lo perdió la alegría, entonces ahora está de luto. Me gozo de aquello. Eso es lo que pasa. Entonces el Señor a nosotros nos habla y nos dice, mire, sois carnales y no queremos aceptar nuestra carnalidad. No queremos aceptar, y menos cuando tenemos tiempo de estar caminando con el Señor. Menos quiero aceptar que soy un carnal. Menos quiero aceptar, y yo que predico la palabra del Señor, menos quiero aceptar mi carnalidad. No quiero aceptar que tengo envidia en mi corazón. No quiero aceptar que tengo aquellas cosas que están en mi corazón. Y cuando hay envidia en nuestra vida, cuando soy carnal en nuestra vida, tenemos algo, hermanos, que no hemos reconocido nuestra identidad en Dios. No hemos reconocido nuestra identidad en Dios. ¿Por qué? Porque cada quien, así como le enseñó el apóstol Pablo aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, conforme a lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, esta fue mi labor, dice el apóstol Pablo. Yo tengo mi identidad. Cada quien, el Señor le entregó su identidad en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado a cada quien algo para estar dentro del cuerpo de Cristo. Algunos son las manos, otros son los pies, otros. Pero le digo, hermano, que la cabeza, la imagen visible, no es una mano, no es un pie, no es el tronco, no es el dorso, no, es la cabeza, que es
Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo, a cada quien según lo que a cada uno le concedió el Señor. Lo que cada uno el Señor le concedió. Yo planté mi función, mi asignación en el Señor para la iglesia, para aquí, a la iglesia de los Corintios, fue plantar. Yo planté. Y dice, Apolo regó, o sea, ayudó ahí a la plantación, a regar la planta para que pudiera producir el crecimiento. Pero dice, pero el crecimiento, ese sol, esos nutrientes que se dieron allí, lo colocó el Señor para el crecimiento de su obra. Para el crecimiento de la obra del Señor. Mi función fue plantar, sí, gloria a Dios, dijo el apóstol Pablo. Esa es mi identidad, yo planté y el Señor me lo ha entregado y amén, gloria a Dios. Pero también reconozco la labor del otro, de Apolos. Está diciendo el apóstol Pablo. Yo reconozco. ¿Y cuál es el aporte que hizo Apolo? Él regó la tierra, él edificó, él siguió también con lo que yo había plantado, él también lo hizo. Pero le digo algo, el resto lo ha hecho el Señor. Nosotros hacemos lo que podemos hacer como seres humanos, como servidores de Dios, pero que el resto lo hace el Señor. ¿Quién tiene que ser glorificado? El Señor. Así que si yo reconozco mi identidad en Cristo, que yo soy solamente un servidor de Dios, que Cristo es la cabeza visible, que yo soy un siervo de Dios, pero que el Señor es quien debe hacer el resto de todas las funciones, que el Señor es el que lo hace, que Él es el que da el crecimiento, que Él es el que levanta, Él es el que entrega. Cuando en una congregación se levanta el predicador, amén, nosotros como pastores enseñamos la homilética y le enseñamos la hermenéutica, cómo sacar el mensaje, la interpretación de la Biblia. Pero el crecimiento de esa persona lo produce el Señor. Lo produce el Señor en esa vida que ha buscado, que se mete, que busca la palabra del Señor, que quiere estudiar la Biblia, que es curioso con la palabra, que le pregunta al Señor y le dice, revélame. Entonces, aunque nosotros como predicadores y enseñadores de la palabra podemos colocar un fundamento, el resto lo hace el Señor y la persona ahí que desea y que quiere ser un servidor de Dios. Por eso, aquellas personas que sufren de envidia no conocen su identidad en Cristo. El apóstol Pablo nos los enseñó. Somos servidores de Cristo. ¿Y qué tipo de servidores dijo el Señor Jesús en Mateo? Somos servidores inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso fue lo que hicimos. No hicimos algo que no se nos mandó a hacer, solo hicimos lo que se nos dijo que hiciéramos. Por eso somos inútiles, porque solo hacemos lo que nos mandan a hacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que saber que el que es glorificado, el que es merecedor de toda la gloria y el que es merecedor de toda alabanza es nuestro Dios y Señor. No hay otro como Él. Él es el único, Él es el que se lo merece, Él es el que es merecedor de la gloria, el Señor, bendito sea su nombre. Vamos a buscar en Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos. Y yo también tendré hijos. Dice enfáticamente la palabra del Señor que Raquel tenía envidia de su hermana.
¿Por qué? Porque para la mujer en ese tiempo, el tener hijos le producía un cierto estatus social dentro de esa época. El tener hijos le producía aquello frente al marido. Y había una idea que la mujer, y aún después se levantó cuando el Señor le dio las leyes a Moisés, que aquella mujer que era estéril había sido, tenía algún problema con Dios del cual Dios no la había bendecido a ella. Así que sobre ella había una maldición por lo cual ella no podía tener hijos. Así se sentía Raquel, por lo tanto, cada vez que veía a Lea, su hermana, le producía envidia. Pero era Raquel la mujer por la cual trabajó 14 años Jacob para poderla obtener. Así que Lea, siendo la primera esposa por la cual Labán, su padre, se la entregó a Jacob, no tenía el amor de Jacob como lo tenía Raquel, pero Dios le concedió el tener hijos a ella. Dios le concedió el tener hijos a ella. Así que ella, en esa rivalidad por su hermana, en ese deseo por aún, sabiendo que su esposo la amaba, sabiendo que su esposo la quería, sabiendo que su esposo era ella quien la prefería, él quería aún más por encima de su hermana, porque al tener su hermana lo único que se le concedió a Lea en ese momento fue el tener hijos para Jacob. No tenía el amor. Dice que no era tan agraciada, tan bonita como lo era su hermana Raquel. Y esto causaba malestares en ella porque era una mujer rechazada por el esposo en Lea. Pero Raquel, por eso que lo único que Dios le concedió a su hermana de tener hijos, ella se sentía incómoda, ella se sentía mal, ella no se sentía bien. Entonces eso fue el caballito de ella para coger y decirle a Jacob, dame hijos, y tenía envidia en contra de su hermana y tenía el celo y aún le dio a su sierva para poder tener hijos y sentirse mejor ella en cuanto a su situación allí con su hermana. Entonces vemos que dentro de la iglesia del Señor, uno de los factores dentro de la mujer es el roce por quién está mejor que la otra. Y se ve mucho en el sentido de los géneros femenino y masculino. Se ve mucho. Y las mujeres tienden más a esas cosas, a envidiar por la apariencia física, a envidiar por los hijos que son mejores, a mostrar que tiene la familia perfecta. Y se da ese tipo de roces dentro y aún dentro de la iglesia del Señor y dentro aún de las congregaciones en Dios. Se da ese tipo de roces por quién tiene más, quién tiene mejor, quién es el que mejor domina, quién es el que mejor lo maneja, ¿quién es el que más tiene siempre? ¿Quién tiene más? Entonces, Lea tenía los hijos, pero Raquel no. Pero Raquel tenía el amor de Jacob. Raquel era la más bonita frente a su hermana. Pero aún así no se conformaba. Estaba buscando más y buscando más, porque ese es el deseo de siempre tener todo y acaparar todo. Lea, pobrecita, allá llorando porque le tocó estar con un esposo, pero que prefería más a su hermana, a su propia hermana de carne que a ella. Entonces, dentro de la iglesia del Señor, ese tipo de conductas no podemos tenerla. Tenemos que ser libres en el Señor. Tenemos que ser libres dentro de la iglesia del Señor de este tipo de comportamientos. La mujer envidiando la una, envidiando la otra, que si porque esta se puso, que si porque esta no se puso, que si esta se hizo, de que si esta no se hizo. Cosas que hacen que hayan fisuras y que, como lo he enseñado y el Señor me ha permitido enseñarlo, la envidia es un factor predominante para la división y que hace que no haya unidad.
La envidia hace que no haya unidad dentro del cuerpo de Cristo. La envidia hace que no haya un trabajo en equipo dentro de las iglesias del Señor. La envidia hace que no se pueda trabajar mancomunadamente por un objetivo, porque aquel que tiene envidia va a hacer resistencia a la autoridad, resistencia a aquel que Dios ha puesto enfrente, resistencia para con el hermano, y como dijimos al principio, no se puede avanzar. La envidia es un enemigo de la unidad. Aleluya. Y por eso aquí el Señor nos pone a las dos hermanas, Raquel envidiando a su hermana, una congregación envidiando a la otra, un ministerio envidiando a otro, un predicador envidiando a otro, deseando lo que el otro tiene, codiciando lo que el otro tiene. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dijo Jacob? ¿Soy yo acaso Dios que te impidió? ¿A quién tienes que ir, Raquel? A Dios. Es Dios el que levanta. Es Dios. Esto no es producto del ser humano. Nosotros podemos querer y buscar las formas y las alternativas, como vamos a mirar más adelante, la forma y las alternativas que hace el hedonista, porque el hedonista necesita ayuda. Él no quiere esperar el tiempo de Dios, él lo quiere hacer a su manera y a su forma. Él tiene que autopromocionarse. Él tiene que autolevantarse. Entonces, si no me apoyan, si no me ayudan, si no esto, entonces yo lo hago a mi forma y yo lo hago a mi manera. Ese es el hedonista. Pero aquel que entiende dice, oye, ¿por qué no vas a donde Dios? Él es el que te puede levantar. Él es el que te puede dar fruto en tu vientre. Es Él el que puede producir el fruto. Es Él, hermanos y hermanas. El pastor no es el pastor que te va a levantar ni el que te va a entregar los dones. No es el predicador, no es el vaso, no es el profeta. Es Dios. A quien tenemos que ir es a Dios. Quien tenemos que humillarnos es al Señor. Es el Dios de los cielos y de la tierra, el que puede abrir el vientre y producir fruto en ti y en mí. Es el Dios de los cielos y de la tierra quien puede a nosotros promocionarnos y no estar nosotros haciendo las alternativas y las formas humanas para lograrlo. Es Dios, el Dios que está sentado en su trono, el que gobierna, el que extiende la mano, el que quiere hacerlo a su forma, a su manera y en su tiempo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que le damos la gloria al Señor porque el Señor es quien se glorifica. Él es el que se está glorificando. No somos nosotros. Es el Señor. El Señor es el que quiere verse. Es el Señor. Abdías capítulo 1 versículo 8. Abdías capítulo 1 versículo 8. Es un único capítulo. Entonces vamos a leer el 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y sus valientes, oh Temán, serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Por qué? Por la injuria. ¿Por cuáles? ¿Por cuáles? Por los pensamientos pervertidos que ha tenido Edom contra su hermano. ¿Quién? Había una rivalidad entre Esaú con Jacob. Al Jacob tomar la primogenitura de su hermano, a través del engaño que hizo a Isaac, su padre, tomó a que Esaú todo el tiempo estuviera molesto, ardido, enojado, con resentimiento, con odio contra su hermano. Y por eso se levantaron las dos, Edom
e Israel se levantaron y Edom siempre tenía pensamientos de mal, pensamientos pervertidos. Por eso habla aquí el Señor: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, aquellos que han pervertido. Y usted puede mirar toda esta parte de este capítulo de Abdías que habla acerca del pueblo de Edom, cómo nos habla y nos relata acerca de esos pensamientos que estaban allí de Edom y el pueblo de Esaú contra su hermano. Por la lujuria a tu hermano Jacob, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, porque todo aquel que empieza a envidiar a su hermano, va a levantar falso testimonio, va a levantar injuria, va a levantar ahí a su hermano falso testimonio. Eso hace el envidioso. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué dice el Señor? Entonces te voy a cortar para siempre. Entonces mire lo trágico que es la envidia en la iglesia. Y de pronto el mundo puede ver que, ay, yo tengo envidia de la buena. Y la Biblia no declara que hay una envidia buena. Toda la envidia es mala, porque todo va a paralizar el propósito de Dios en una persona, en una vida, en un ministerio. Va a paralizar el propósito de Dios. Va a paralizar la vida, la persona, aquella que tal vez todavía es inmadura, porque va a tener el deseo pervertido de hacer daño, de buscarle la caída, de buscarle el error, de levantarle calumnia al hermano, de levantar injurias como lo hacía Edom contra Jacob. Entonces el Señor va a venir a intervenir. ¿Y cómo va a ser la intervención de Dios? ¿Cómo va a ser esa intervención del Señor? Nosotros no queremos que Dios nos intervenga para muerte, sino para vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a ser libres de toda envidia, que es esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios nos quiera levantar, cuando Dios quiera darnos de sus dones, cuando el Señor quiera darnos de sus visiones, cuando el Señor quiera darnos que podamos profetizar, que sea el Señor que nos levante y no nosotros, hermanos, estar envidiando y ser instrumentos para no entrar en la unidad y no trabajar en equipo dentro de la iglesia del Señor. Ahora más que nunca tenemos que estar, hermanos, en la unidad. Ahora más que nunca la iglesia debe estar unida. Ahora más que nunca debemos tener un solo propósito, el propósito de humillarnos, de convertirnos, de estar delante de los pies del Señor, para que seamos propicios en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dolor, este tiempo donde muchos colombianos están falleciendo y aún de nuestros familiares cristianos, evangélicos, también pastores, ministros de Dios que están falleciendo. Más tenemos que estar en la unidad. Menos envidia, menos celo, menos competencia, que eso no le agrada al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 27. 27. Vamos a leer el 5 que vamos a anotar algo allí. Dice 23:5 de Mateo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Una de las cosas que tiene el hedonista, aparte de la envidia, es que vive bajo una mirada de apariencia, porque como desea obtener las miradas y nadie va a mostrar algo maluco de sí mismo, usted no va a ver que uno va a mostrar, uno o pretende mostrar algo bonito de la vida de uno.
En principio uno va a querer pretender algo, mostrar algo bonito de la vida de uno. Pero cuando ya uno se va conociendo, se va dando a conocer, va mostrando sus defectos, va mostrando sus cosas no buenas, va mostrando sus debilidades. Pero el hedonista vive bajo una vida de apariencia total, total, total. ¿Por qué? Porque él desea ser visto por los hombres, entonces va a formar una imagen de sí mismo perfecta. Va a mostrar una imagen de sí mismo que vive en santidad completa, alma, cuerpo, espíritu y que mejor dicho, y mucho más allá de lo que la Biblia nos habla. Va a mostrar que vive una vida feliz, va a mostrar una cantidad de cosas que nosotros tal vez ni por ahí tengamos. Lo vemos en las figuras, en las imágenes, en la figura de los artistas, vemos la figura de los hombres reconocidos, famosos, lo vemos. Ellos marcan una imagen donde hay perfección, donde aún para una foto de ellos tienen que hacer filtro, Photoshop, para poder mostrar, porque ellos no pueden mostrar que tienen ciertos defectos físicos, porque, oh my God, no, eso no puede ser, eso no puede estar, porque ellos quieren mostrar que ellos tienen una perfección en su vida. Entonces, cuando se forman los escándalos del divorcio, cuando se forman los escándalos de que están peleando el esposo con la esposa, la gente se queda sorprendida. ¿Cómo así que se divorciaron? Porque cuando veían las fotos en las redes sociales, en las noticias, en el televisor, todo mostraban una perfección. Bueno, algo así como se lo estoy explicando, es el hedonista dentro de la iglesia. Quiere mostrar una perfección de todo. Quiere mostrar una perfección en su vida, en su imagen, en todo. Que es el más comprensivo, que es el no hay ira, que es la persona más dulce que hay en toda la tierra, que tiene un carácter que es, mejor dicho, hermoso en el trato con las personas, pero que en la realidad el fondo no es así. Y por eso en el fondo vamos a buscar en el versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Todo es una apariencia en su vida. No es real lo que se ve. No es una realidad lo que está, sino que aparenta ser muy espiritual, aparenta ser tener el fruto del espíritu, qué cariñoso, amoroso es ese hermano de la iglesia, pero en realidad eso no es su verdad delante de Dios. Por eso es que las cosas son delante de Dios, no delante de los hombres, porque nosotros los hombres podemos ser engañados, nosotros los hombres nos pueden aparentar, nos pueden mentir, pero el Señor, que estaba haciendo una radiografía de estos fariseos, de estos líderes religiosos de la época, estaba el Señor haciendo una radiografía y estaba mirándolos y estaba diciendo: sepulcros blanqueados. Ustedes no son lo que realmente muestran, ustedes no son lo que realmente son. Realmente, ¿cómo es? Es un iracundo, es un grosero, es un patán, es una persona que allá en la iglesia, que hermano, el más gozoso, el ujier más gozoso de la congregación, pero cuando llega a la casa, arrastra a la mujer, la golpea, la maltrata, y cuando el Señor le habla fuerte, ¿cómo así? No puedo creerlo, dicen la mayoría de las personas. Porque creó una imagen de perfección, una imagen, pero que en la casa, allí en la intimidad, cuando Dios está viendo en medio de la casa, cuando Dios está viendo allí donde nadie ve, donde nadie conoce, donde nadie sabe, allí que Dios está conociendo, allí está Dios mirando el problema real que está en nuestro corazón, que está realmente allí en nuestra alma, y que el Señor nos dice: hipócritas, llenos de iniquidad,
llenos de cosas que no me agradan. Pero acá dice el versículo 5, desean ser vistos por los hombres, porque quieren un lugar dentro de la iglesia, quieren un lugar dentro de la denominación, quieren un lugar dentro de la congregación de los santos, y quieren el lugar y quieren el título de rabí. Rabí quieren títulos de honra, quieren títulos de preeminencia, quieren títulos donde estén bien, donde ellos se vean bien y donde puedan desde allí tener influencia, ejercer influencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso el Señor, al ver la condición y al mostrarles verdaderamente lo que son, porque es allí, en la presencia de Dios, en el lugar de Dios, donde realmente nos exponemos y donde realmente vemos lo que somos a través de su palabra. Y es allí donde tenemos que luchar y decirle, Señor, no quiero aparentar más. No quiero que si muestro, por eso dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. ¿Podemos fingir amor? Claro que podemos fingir que amamos al hermano. Podemos fingir que somos personas dóciles. Podemos fingirlo. Y el Señor nos dice y nos habla, y de pronto el pastor nos exhorta en un momento dado, nos amonesta en un momento dado, y amén, 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 amén. Pero por dentro está esa rabia interna y se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando hasta cuando ya no aguanta más ese corazón y muestra la realidad espiritual que está. Muestra la realidad, el fruto verdadero. Y aunque los demás escucharon el amén, 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 oye, cómo él soporta que el pastor le exhorte. Y mira, amén, pastor, amén, gloria a Dios, aleluya, santo, amén. Sígame diciéndome, sígame corrigiéndome, pastor, sígame hablándome. Pero la realidad que está ahí interna, que Dios está viendo, que no se conoce, que está ahí aguantando, soportando, pero con la rabia por dentro, y no lo confieso y no lo digo, sino que no, yo sigo con la hipocresía, yo sigo con la apariencia, con el siervo de Dios, con la sierva de Dios, yo sigo con la apariencia con el supervisor de célula, yo sigo con la apariencia con el líder, yo sigo la apariencia, yo me sigo allí con la apariencia, hasta que llega el volcán en toda su erupción y brota y sale la realidad espiritual que está. ¿Por qué soportó? Por un cargo. ¿Por qué soportó? Por un título. ¿Por qué soportó? Porque quería quedar bien delante de los hermanos. Soportó por aquello. Pero no era real aquello en su vida. No estaba siendo sincero y nunca confesó, pastor, perdóneme porque aquella ocasión yo me molesté, porque no me gustó, no me pareció, porque esto, lo otro. Y se calla y se guarda hasta que el Señor descubre que no somos hermosos como mostramos frente a los hombres. No somos tan dulces como mostramos a los hombres. No somos tan amorosos ni el hermano gozoso como realmente somos. El más querido por todo el pueblo de Dios, qué bello, no, sino que hay hipocresía en nuestra vida y la realidad espiritual que Dios nos está mostrando es que estamos llenos de iniquidad, Por eso el Señor nos dice, no quiero que sigan bajo la basura de los fariseos. No quiero que sigan bajo como los fariseos dicen. No quiero que seáis como los fariseos. No quiero. ¿Por qué? Porque todo lo hacen para la apariencia humana. Todo lo hacen porque desean. Versículo 8, mire allí. En el versículo 8. Pero vosotros no creéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice,
ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? No era que no se le diera un título, un lugar, ni que no se le reconociera lo que ellos estaban haciendo, sino que no fuesen ellos los referentes espirituales para un pueblo porque ellos decían cosas, pero no las hacían. No las hacían. Y nosotros tenemos que, hermanos, no solamente predicar, sino vivirlo. Vivir con nuestras acciones, nuestros hechos, aquellas cosas que hablamos, que predicamos, que decimos. Entonces el Señor en el versículo 11 coge y vuelve y enfatiza más diciendo, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esa es la fórmula. ¿Por qué aparentar? ¿Por qué querer obtener títulos? ¿Por qué querer y estar deseosos de cuando todavía hay falencias en nuestra vida? Cuando todavía hay cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué querer brincar los procesos en Dios solamente por el deseo desmesurado de gloria de hombre? ¿Por qué querer, hermano, pasarse los procesos en Dios de que si tengo un área débil, que si no, el gozo mío es aparente, no es sincero? ¿Por qué no ir ante la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, no quiero tener más esta atadura en mi vida? Yo quiero, Señor, ser a tu imagen. Yo quiero ser como tú me estás diciendo que yo sea. Yo quiero, Señor, en verdad tener esto en mi vida y no tenerlo como una apariencia, sino como una realidad. Porque en el momento en que vamos a ser probados, en el momento en que seamos confrontados por Dios, es allí donde va a brotar el fruto de nuestra vida. Es allí donde va a salir el fruto real. Es allí donde va a salir cuando seamos probados. Es allí donde va a salir nuestra realidad. Las cosas que están en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aquello que he guardado, que he tapado, que nunca he confesado, que nunca he dicho, pero que siempre quiero tener mi imagen bien delante de los hombres, porque, no, yo no quiero que me quiten del lado del pastor, yo quiero tener que me vean que yo soy la mano derecha, como una persona me dijo, yo soy la mano derecha del pastor fulano de tal. Yo la mano derecha, yo pensé que era la esposa del pastor, pero en ese orgullo y en ese ego de esa persona que ni predicaba ni nada de eso, solamente para confesar y para decir y para hacer creer a los demás hermanos que estaban ahí escuchando que era importante. Porque hay un afán, es un deseo de ser importantes dentro de la iglesia. Cuando el Señor nos ha dejado una finalidad y es el que quiera ser grande sea vuestro siervo. Somos capaces aún por el deseo de sentirnos importantes de cambiar la palabra del Señor, de troquelar la palabra de Dios por el deseo de querer ser importantes, como le pasó a los fariseos y a los saduceos. Era tan fuerte su deseo que no les importó buscar falsos testigos para que hablaran en contra de Jesús y poner a la gente de enemigo de Jesús. No le importaba cambiar el mensaje, mentir, distorsionar la verdad de Dios. Es, hermano, tan importante nuestro ego, nuestra egolatría. El culto a nuestra persona es más importante que la palabra de Dios, que el cumplimiento de la palabra del Señor, para aún poner en peligro la verdad de Dios. Porque muchos pastores y líderes a nivel mundial, me refiero, en años antiguos y en años pasados, cambiaron y se distorsionó. Muchas de las verdades de Dios se distorsionaron para poder ser aceptados dentro del mundo, para poder ser aceptados dentro de la sociedad, para poder ser aceptados en los lugares de eminencia, aún gubernamentales.
Distorsionaron la verdad de Dios. Y nosotros, hermanos, hermanos, tenemos que estar apercibidos. Que yo no vaya a cambiar la verdad de Dios por mi pensamiento. Que yo no vaya a cambiar la verdad de Dios por mi forma de ser. Que yo no vaya a cambiar la verdad de Dios por mi propio parecer y por mi propia opinión, por mi propio deseo. Solamente por mi deseo, por mi posición personal, por mi vanidad, por mi deseo de gloria, por mi deseo de vanagloria, por lo que yo quiero. Entonces cambiar la verdad de Dios y defender aún una verdad propia y no contrarrestada con la palabra del Señor. Examinemos a nosotros mismos, miremos, porque el Señor reprendió la hipocresía de los fariseos. El Señor reprendió la hipocresía de los fariseos diciendo su realidad, la realidad de ellos espiritual, que no eran lo que aparentaban ser, que no eran lo que ellos decían que ellos eran. Y aún les dijo a los discípulos, Lucas capítulo 12, vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 1, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El Señor nos habla y el Señor nos declara que nos guardemos de la hipocresía. Vayamos al Señor. Vayamos y confesemos al líder, vayamos y confesemos al pastor, vayamos y saquemos lo que está. ¿Para qué aparentar? ¿Para qué aparentar? No, porque me van a poner en disciplina si yo digo si yo no digo la verdad. Si merecemos, la merecemos y la asumimos en el Señor. ¿Pero qué? El Señor nos manda primero la verdad de Dios. Primero la verdad de Dios antes de cambiarla o de mentir o de troquelarla o de transformarla o de hacer una falacia simplemente por quedar bien delante de los hombres, pero delante de Dios estar mal. Y hay unas personas que tienen la costumbre, no importa, yo digo aquí la mentira, digo aquí, aparento aquí, después voy a la sangre de Cristo, me limpio y le pido perdón al Señor y ya. No es así. Porque estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor en Hebreos. Estamos pisoteando la sangre de Cristo, estamos haciéndonos más culpables todavía. Y hay unos cristianos que hacen eso. No, yo digo aquí, yo me defiendo, yo digo aquí que esto, yo digo aquí que lo otro, pero no importa. Después yo le pido al Señor perdón y ya. Después yo le digo al Señor, Señor, ay, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, Señor, quítame, Señor, hazme, Señor, esto, y ya yo arreglo los asuntos. Pero si usted engañó, usted dijo lo que no era, usted dijo lo que no debía decir, usted dijo, y el Señor, ¿qué nos dice? Oye, mira, estás pisoteando la sangre de Cristo, estás pisoteando la sangre del Señor, estás haciendo lo que al Señor no le agrada, estamos haciendo lo que al Señor no le gusta. Y es mejor hacer lo que Dios nos dice que hagamos antes de pisotear la sangre del Señor, antes de tenerla por inmunda la sangre de Cristo. Es mejor decir la verdad. Es mejor confesar nuestros pecados. Es mejor. Y mejor aún, cuando nos guardamos, cuando estamos viendo aquel panorama que está así, pero que yo digo, no voy a participar en aquello, me voy a guardar de aquello, no voy a participar más en esto, voy a suprimir aquello en mi vida, porque yo no quiero estar involucrado en ese tipo de hipocresías, en ese tipo de levaduras que van a dañar mi vida
espiritual. El Señor nos manda a guardarnos de toda levadura. Guárdate. ¿De qué? De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esa forma de caminar el evangelio, esa forma de vivir el evangelio, esa forma de caminar en el cristianismo, esa forma de andar en apariencia. No más. Guárdate, nos dice el Señor. Guárdate, Karen Cantillo, guárdate, nos está diciendo Iglesia del Señor, guárdate, pueblo, guardémonos de toda levadura de hipocresía, de apariencia, de lo que a Dios no le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, Señor, voy a guardarme de aquí en adelante, de toda levadura, de toda hipocresía, de todo, Señor, envidia que el enemigo quiera venir a traer en mi vida. Señor, tu amor hoy me cura, de todo pecado me perdone tu amor, pero también, Señor, de aprender a amar a mi hermano y a mi prójimo. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues, Señor, escarbando lo profundo de mi corazón, lo profundo de mi alma, tú lo sigues escarbando. Dígale al Señor, Señor, y tú cada vez hallas y encuentras áreas Señor, en mí y en tu pueblo para mejorar, para agradarte, para ser mejores cristianos. Y por eso aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia, delante de tu trono, Señor, reconociendo las fallas, admitiendo nuestras propias equivocaciones y errores, admitiendo, Señor, que lo que hemos hecho no está bien delante de ti. Y aún, Señor, delante de los hombres no ha estado bien. Padre, y por eso venimos ante ti pidiendo perdón, Señor, por la satisfacción que ha producido la gloria de los hombres. Señor, por el deseo simplemente, o por la intención que haya nacido en nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Padre, sacamos esto de nuestra vida. Señor, no queremos, Señor, nada que pueda dañar la unidad. No queremos, Señor, que exista el celo ni la envidia que pueda dañar la unidad que tú, Señor, has mandado y has encomendado en tu iglesia. No queremos, oh Dios, que por estar con las apariencias no entre en una seriedad contigo, y Padre, en producir el fruto real en mi vida, Señor, de una vida transparente, de una vida, Señor, Padre, como tú quieres, oh Dios. Shabasandara-basaya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, desde ya nos ponemos delante de tu presencia para sacar una a una las cosas que hemos aparentado. Hemos aparentado que amamos la doctrina. Hemos amado, Señor, aparentado que hemos amado a nuestro prójimo. Hemos aparentado, Señor, que hemos amado, Señor, tu palabra. Padre, cuántas cosas hemos aparentado delante de ti, Señor. Hemos aparentado aún, Señor, Padre, Señor, que no hay cosas en nuestro carácter. Señor, que aún hemos pasado por cosas que ya supuestamente hemos olvidado, pero que todavía están allí en nuestra vida. Padre, pero hoy venimos sinceramente, Señor, nosotros tu pueblo, Padre, declarando aquello, Señor, en nuestro corazón, reconociendo, siendo sinceros contigo, porque no hay humillación sin sinceridad. Señor, y por eso venimos siendo sinceros, transparentes, Señor, exponiendo, Señor, la desnudez de nuestro corazón, para que tú mires y determines todas las áreas de nuestra apariencia. Todas las áreas, Señor, en el cual hemos envidiado y codiciado, Dios. Señor, delante de ti están, oh Shabarrabarabasaya. Señor, estamos en tiempos de prueba
Y aún en este tiempo, Señor, estamos siendo probados y tu Espíritu escarba nuestro corazón, Señor. Y está escarbando, Señor, si hay celos, si hay envidia, si hay pleitos, si hay contiendas, cosas, Señor, Padre, para el deleite personal. Cosas, Señor, aún, Señor, que están antiguas, viejas, Señor, que no cerré, Señor, que no confesé, Señor, y que las dejé pasar por el tiempo, pero que están allí en mi corazón, oh Dios, que están allí. Codicia, Señor. Oh, Shabasandra Bajaisa, cosas aún que hice para, Señor, tener mejor lugar, Señor, en el trabajo, aún, Señor, en la familia, dentro de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos confesando nuestra maldad, Shabasaya. Nuestro pecado, ten misericordia, Señor. Basaya. Señor, reconocemos nuestra falla y nuestra equivocación. Reconocemos nuestro pecado ante ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar en tu verdad, a no negociar la verdad por el deseo de gloria, por el deseo de vanagloria de esta vida, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a no negociar, Señor, sino a saber y reconocer nuestra identidad en ti, oh Dios. Lo que somos en ti, Señor. Que no necesitamos aprobación, Señor, del mundo, ni de algunos pocos, sino la tuya, la de tu palabra, la tuya, mi Rey amado, como servidores tuyos. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Oh Padre, a cumplirte, a serte fiel por encima, Señor, de cualquier presión del mundo, de cualquier presión, Señor, de hombres que no aman tu ley, que no aman tu palabra, que no aman tu verdad. Ayúdanos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que el deleite de tu palabra, el deleite Señor, de conocerte, el deleite, Señor, de que tú eres el Rey, el reconocido, Señor, en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestro corazón. Señor, eres tú, no hay otro, eres tú, mi Rey. Señor, que no hacemos culto a nuestra personalidad, sino a ti, Señor. Tú eres el Rey, quien le tributimos culto, Señor. Adoración, Señor, a ti, mi Rey. Oh, Shabasandara Basaya. Recibe toda gloria, mi Rey. Recibe toda alabanza. Recibe todo el honor. Recíbela, Padre, porque solo tú eres quien merece la gloria. Solo tú eres quien merece la alabanza, mi Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre nos está limpiando. Ahí está la sangre del Señor limpiando. Limpiando, me muestra el Señor que está limpiando. Y me dice el Señor que va a poner en muchos corazones la confesión. Van a estar confesando, algunos hermanos estarán confesándole a su siervo, a su pastor, a su líder, aún al de la célula, a su hermano en Cristo. Van a estar confesando muchas cosas que pensaron, que hicieron, que mintieron. Me dice el Señor que va a estar, porque es parte de la liberación que Dios va a hacer. Aleluya. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está ahí redarguyendo, está redarguyendo a las personas, está redarguyendo a los hermanos. Aleluya. Y me dice el Señor, para una mujer de Dios, me dice el Señor, me está diciendo el Señor que no te preocupes. Me dice el Señor que muchos ha sido perseguida y ha sido avasallada por muchos, pero dice el Señor que no te preocupes. Dice el Señor que sigas predicando la verdad. Oh, Shabasaya, porque el Señor está contigo, mujer. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu espíritu. Ahí está el Señor haciendo sanidad. Está el Señor haciendo sanidad. Me dice el Señor que hay una inflamación. Me mostraba el Señor que hay mujeres con inflamación en su bajo vientre, endometriosis. Me dice el Señor que está sanando a esta hora. Aleluya. Está el Señor sanando a esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí está la sanidad de Dios, mujer. Bendito sea su nombre. Me dice el Señor que hay una persona que tiene fuertes dolores de la rodilla y me dice el Señor que está sanándola a esta hora. Shaba, raba, raba, candaraba, siribiquei, sahaya. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios se está manifestando. El poder de Dios se está moviendo. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Me dice el Señor para una mujer que está en embarazo, que siente presión fuerte en su bajo vientre ahí y siente contracciones, pero todavía no es el tiempo para poder tener el parto. Y me dice el Señor que ella está muy angustiada y aún no desea ir al médico por causa de lo que está sucediendo, de la pandemia. Pero me dice el Señor que a esta hora está poniendo su mano poderosa sobre su vientre y está deteniendo la contracción. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, santo, ahí está. Recibe, mujer, gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, santo sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Ahí está el Espíritu de Dios, se está moviendo, está haciendo sanidades, me dice el Señor. Está haciendo sanidades, le está entregando paz a una persona que estaba muy angustiada, muy atribulada. Me dice el Señor que está entregándole paz. Oh, shabarrabaraba, jaisa, cataraba, jaisa. Tiene ansiedad, me dice el Señor, pero que a esta hora está viniendo la paz de Dios. Oh, shebiribikeisa, jaya. Poder de Dios está fluyendo a esta hora. El Espíritu de Dios está obrando, me dice el Señor, poderosamente en la iglesia del Señor. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí está fluyendo. Ahí está la presencia de Dios. Está el Señor levantando una vida que estaba espiritualmente seca, estaba muy caída, decaída, enfriada espiritualmente, pero me dice el Señor que te está avivando. Mujer, recibe del Espíritu de Dios a esta hora. Aleluya. Santo poder de Dios. Se está moviendo la presencia del Espíritu de Dios. Oh, santo Señor, la gloria es para ti. Toda alabanza es para ti. Gracias, Señor, porque eres tú quien lo haces. Gracias, Señor. Eres el poderoso. Eres el que se ve. Eres el mejor. Eres el que te paseas. Eres el que se siente en cada casa y en cada familia. Eres tú, Rey. Oh, la gloria te la damos a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, esta ha sido una transmisión más aquí a través de la plataforma de Facebook Dios Fuente de Poder Bogotá. Recuerde que son los días lunes y jueves a las 5 de la tarde que estamos aquí en nuestra plataforma de Facebook. Bendito sea el nombre de Dios. Y también estamos en nuestra emisora digital www.radiodfpbogotá.net, radiodfpbogotá.net, de lunes a viernes a las 8 en punto, nuestro programa Tomando de la Fuente, Tomando de la Fuente. Usted puede entrar en nuestra página, ahí encontrarás videos que te van a edificar tu vida, podcast, predicaciones para edificar a la iglesia del Señor y también música del cielo para la iglesia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estuvo aquí mis hijas que siempre están colaborándome, María Victoria Álvarez y Dulce Cristina Álvarez, y mi amado esposo, bendito sea el nombre de Dios, que también está aquí junto con nosotros, la familia sirviéndole al Señor como Dios quiere. Dios les bendiga y Dios les guarde. Recuerde, este camino se camina debajo de la nube y debajo del fuego, y que Dios es la fuente de todo poder. Bendiciones.